Muchas Gracias, gracias. gracias, Pablo. Pues si quieres empezamos, Pablo. Claro que sí, adelante. Muy bien, perfecto. Pues gracias por la presentación, Pablo. Hoy tenemos dos bloques. Yo os voy a estar haciendo el bloque 1, es una introducción, dijéramos, a la compañía y el escenario en el cual nos movemos y un poco dar pistas sobre por qué estamos planteando, o desde NetQuest nos planteamos formas nuevas de recolección de datos para entender, como decía Pablo, al consumidor, ¿verdad? Luego, en el segundo bloque, Uriol os va a explicar un poco más el detalle de los distintos tipos de datos que disponemos y qué diferencias hay entre ellos y para qué sirven específicamente cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues sin más dilación, una breve introducción de NetQuest. Bueno, NetQuest es una empresa de recolección de datos online. Típicamente, como seguro que todos ustedes saben, la investigación de mercados tiene tres grandes etapas secuenciales, ¿no? La primera etapa es la del diseño de una investigación, la segunda etapa es la del campo, la recolección de datos, y la tercera etapa es el análisis de estos datos para, a partir de eso, hallar estos insights y recomendaciones a los clientes, ¿no? NetQuest está especializada en la parte número 2, en la segunda, en la del medio. Es decir, nosotros somos una empresa de recolección de datos para investigación de mercados. También, ¿cómo hacemos esta recolección de datos? Pues principalmente a través de paneles online. Paneles online que disponemos, como podéis ver aquí en el mapa en la derecha, tanto lo que es toda Europa como las Américas, principalmente en Latinoamérica, pero también en Estados Unidos. ¿Okay? No obstante esto, nos gusta decir desde NetQuest que no somos otra compañía de paneles, que hay unas características especiales que se definen a partir de cómo creamos estos paneles y cuál es el tipo de relación que tenemos con nuestros panelistas, entre las cuales pues, nos gusta decir que somos especiales y no otra compañía de paneles. Y esto está basado en la confianza, al final en la confianza, en nuestro modelo de relación con los panelistas nos permite tener una mayor confianza y para que nos compartan un tipo de datos que no compartirían con cualquiera. Esa es un poco la base o la fórmula secreta en la cual armamos nuestros paneles. Y en el siguiente slide, un poco para explicar qué significa esto de distintos tipos de datos, os mostramos aquí esta mirada que desde NetQuest tenemos de los paneles online, ¿verdad? Es una mirada de 360 grados, es una mirada de entender ese consumidor que técnicamente lo podríamos llamar como esa fuente única o ese single source en inglés, mediante el cual obtenemos distintos tipos de datos de una única fuente que es el consumidor, un único consumidor. Estos distintos tipos de datos los vemos reflejados aquí. Por un lado, ¿quién es esta persona? Aquí tenemos todo un conjunto de variables, tenemos más de 150 variables de los panelistas que preguntamos de todo, desde su perfil sociodemográfico hasta sus hábitos de consumo, de distintas categorías, ¿verdad? Entonces, tenemos esta parte de quién es el panelista. Eso es muy importante, que es la base por la cual empezamos. Después, obviamente, como también otros paneles online, pues tenemos la posibilidad de preguntarles, la posibilidad de enviarles encuestas y que nos respondan a las cuestiones en particular que podemos tener. Aquí un ejemplo es el why, entender un poco las motivaciones de la gente, pero nos cabe cualquier tipo de diseño que queramos
recabar a través de un cuestionario, a través de una encuesta. Y en particular, esto es algo que vamos a comentar en este primer bloque, en esta primera sesión, sobre, bueno, cuándo utilizar una encuesta y cuándo utilizar otros tipos de datos. ¿De acuerdo? Y en la parte derecha tenemos esos otros tipos de datos, entre los cuales tenemos el audio matching, que está escuchando. Nuestro panel los panelistas tienen una aplicación, se descargan una aplicación mediante la cual pues, pueden, en fin, relacionarse con el panel, responder encuestas, pero también podemos escuchar de alguna manera lo que el panelista está escuchando. Eso nos permite detectar cuál es su exposición a medios. Por ejemplo, si estoy escuchando un anuncio, un comercial en la televisión y yo tengo ese comercial cargado en una base de datos porque quiero traquear quién está viendo quién está escuchando este comercial, pues puedo hacer ese audio matching y saber que la persona estaba escuchando o ha sido expuesta a ese medio, a ese anuncio, y puedo detectarlo automáticamente. Todo, obviamente, con el consentimiento de los panelistas. Eso queda por descontados. Es el modelo de panel que tenemos. Siempre los panelistas son totalmente conscientes del tipo de datos que comparten y con nosotros, que se basa en lo que decía antes de ese trust o de esa confianza que depositan en nosotros. Otro tipo de dato que recabamos es la geolocalización, es decir, dónde está la persona. Eso es muy relevante para estudios, por ejemplo, imagínense ahora estudios relacionados con una cadena de restaurantes, por ejemplo, donde quiero saber qué consumidores están cerca o lejos de la zona de influencia de un restaurante o de un mall, de un shopping mall o de un supermercado, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esa geolocalización nos permite detectar qué panelistas están en la zona de influencia de nuestros clientes. ¿De acuerdo? Ese es otro tipo de dato que podemos recabar también de los panelistas. Y por último, tenemos este dato behavior, que en realidad todos estos de aquí son behavior, pero nosotros denominamos en particular behavior o cómo se está comportando a la parte más puramente online, o lo que denominamos también el clickstream, es decir, todo aquello que la persona está haciendo online. ¿Por qué páginas ha visitado? ¿Qué aplicaciones tiene descargadas en el celular y cuánto tiempo las está utilizando? ¿Qué cosas ha comprado online? Todo eso lo podemos también recabar a través de esta tecnología. Y este aspecto es el que me voy a centrar también un poco más ahora en esta primera parte, en este primer bloque que os voy a explicar yo mismo. Sobre el comportamiento. Bueno, el comportamiento, ¿cómo hacemos esta parte del comportamiento? El comportamiento, cómo funciona, es básicamente, como decía antes, seleccionamos dentro de nuestros paneles una muestra representativa de Internet, es decir, una muestra que se asemeje por las variables socioeconómicas a la población internauta en un determinado país. ¿Ok? Y a esa muestra la invitamos a descargarse un meter o un tracker, tiene distintas denominaciones, pero normalmente nosotros lo llamamos un meter, que es una aplicación que nos permite ver por dónde el panelista está navegando y qué cosas está comprando. ¿De acuerdo? Ese es un poco el funcionamiento de ese tracking, de ese tracking o de ese meter. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la cosa importante o el takeaway que nos tenemos que quedar de esta idea? Es que estamos observando. Es decir, que en ningún momento estamos preguntando la persona qué está haciendo en Internet, sino lo que nos permite este meter, esta capacidad, es observar dónde realmente está la persona comprando, qué productos está comprando y dónde y por qué websites está navegando la persona. ¿Ok? Bueno, algunos comentarios iniciales sobre este tipo de dato y cómo compara con nuestro viejo amigo el cuestionario. El cuestionario, como todos sabemos, es una herramienta que nos sirve para
pues, para saber muchas cosas, ¿no? Y además tiene un conjunto de ventajas bastante claras, ¿no? Es decir, es una herramienta con la que tenemos mucha experiencia. El cuestionario como herramienta de investigación de mercados tiene más de 100 años de historia. Eso nos permite, bueno, pues tenemos mucha experiencia en cómo analizar los datos de cuestionarios y además nos permite tener un conjunto de... es realmente bastante flexible el cuestionario, ¿de acuerdo? Entonces, ese es uno de los elementos buenos que tiene el cuestionario. Y perdonad que estoy levantando aquí un poco la parte esta de Zoom, porque quería destacaros también, un segundo, destacaros también esta parte de la memoria. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos con los cuestionarios? El problema que tenemos con los cuestionarios es la memoria de todos nosotros. Es decir, cuando muchas veces preguntamos cosas que tienen relación con nuestros hábitos o con nuestras costumbres o con cómo nos comportamos, pues bueno, tenemos que nosotros, los panelistas y los consumidores, cuando nos preguntan sobre nuestros hábitos, tenemos que hacer un ejercicio de memoria, tenemos que hacer un ejercicio para recordar qué cosas hemos hecho. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, os pongo un ejemplo así rápido. Pues, ¿cuántas veces en el último mes, pues cuántas veces has ido a tu banca online para hacer una transferencia? Bueno, pues eso, mi memoria y la memoria de todos nosotros, pues no es tan fiable a la hora de decir, oye, pues he hecho una, he hecho tres o he hecho ninguna. Entonces, a partir de ahí, ese es un poco esa falta, ese aspecto que en muchos casos pues el cuestionario se nos queda corto. Entonces, eso intuitivamente lo vemos, ¿no? Es decir, cuando observamos, pues no dependemos de la memoria de las personas, por lo tanto, sabemos que es más fiable que un cuestionario. No obstante, el cuestionario, como bien decía, es más flexible, tenemos la experiencia para analizarlo y bueno, tiene sus ventajas, ¿no? Entonces, aquí nos planteamos la duda de hasta qué punto es fiable la información del cuestionario y hasta qué punto no lo es, ¿de acuerdo? Y ese es el planteamiento inicial y la pregunta que nos hicimos cuando decidimos desarrollar estas herramientas para monitorear el consumo observado de los panelistas y de los consumidores, básicamente. ¿Vale? Entonces, para ello hemos ido realizando un conjunto de estudios y que me gustaría pues, ahora compartir con vosotros uno de los muchos que hemos realizado, pero uno de los más recientes, donde damos algunos números para tratar de responder esa pregunta, es decir, ¿cuándo debemos observar y cuándo debemos preguntar? O, en otras palabras, ¿hasta qué punto el cuestionario o preguntar nos falla? Es decir, ¿hasta qué cosas no debemos preguntar porque realmente las respuestas que nos dan no reflejan de verdad el comportamiento del consumidor, ¿no? Esa sería como la gran pregunta que nos planteamos a la hora de decidir cuál es el tipo de dato que tenemos que utilizar para hacer una investigación de mercados. Y para eso hicimos un reciente estudio en el que tomamos, por ejemplo, dos muestras en este caso. En el más reciente era una muestra en España y una muestra en Latinoamérica, en México, donde con usuarios tanto de computador, de PC y laptop, como de smartphone, donde les planteamos un conjunto de preguntas para tratar de dilucidar esa duda metodológica ¿de acuerdo? Es un diseño experimental en el cual les preguntábamos tres grandes conceptos aquí. El primero de ellos era sobre las últimas 5 websites que visitaron. Si podían nombrar
al menos 2 de ellas. Esa era la primera pregunta que les hicimos. Sobre todo, cuando hablo del diseño experimental, lo que estamos haciendo aquí es preguntar a unas personas sobre las que ya teníamos los datos de Clickstream. Es decir, ya teníamos observado cuáles eran las últimas websites, los 5 últimos websites. Lo tenemos observado, el dato lo tenemos. Pero lo que queremos es preguntarles si lo recuerdan, para efectivamente comparar los dos métodos, ver hasta qué punto esa memoria es más o menos fiable. ¿De acuerdo? Ese es el planteamiento de este diseño experimental. Otra pregunta que les hicimos es, al margen de las 3 últimas, que eso sería como el recuerdo más inmediato, eso sería una manera de buscar ese recuerdo inmediato, que la hipótesis que había aquí es, ok, recordamos más aquello que acaba de pasar que aquello que pasó hace 2 semanas, ¿de acuerdo? Ese era uno de estas preguntas. Y la otra pregunta que nos hacíamos era si podían nombrar los 5 websites, ya no los últimos que visitó, que es el recuerdo inmediato, sino aquellos en los que dedica más tiempo. Es decir, aquellos 5 websites donde estás más tiempo o donde dedicas más tiempo, donde visitas más tiempo. Esa era otra cuestión que nos preguntábamos, y aquí lo que queríamos un poco reflejar ya no es el recuerdo más inmediato, sino es un recuerdo un poco más extendido y que viene de, bueno, pues en el último mes, pues más o menos cómo me he comportado y realmente cuáles han sido los websites que he visitado más o lo que he visitado menos, ¿no? Testear nuestra memoria a través del cuestionario, testear nuestra memoria para ver si efectivamente o no pues es fiable las respuestas que damos cuando nos hacen una pregunta de este estilo. Y por último, queríamos hacer un foco, un zoom en la parte de social media. Sabíamos que la parte de social media es en particular uno de esos lugares donde normalmente tomamos más tiempo, y queríamos hacer un zoom en particular para el social media y para entender también qué pasaba en el social media y si realmente allí también estábamos calibrando o éramos capaces como entrevistados de dar una respuesta adecuada o fiel a la realidad sobre cuánto tiempo estamos dedicando a Facebook o cuánto tiempo estamos dedicando a Twitter o LinkedIn. En particular nos centramos en estas 3 redes sociales. Ok, pues vamos a los resultados. Esa era un poco las hipótesis, esto es el diseño experimental que nos planteamos para ver bueno, hasta qué punto nuestra memoria y los cuestionarios nos ofrecen unos datos fiables cuando estamos preguntando hábitos y comportamientos de las personas. Y aquí tenemos uno de los primeros resultados. Solo un 11% este primer slide hace referencia a la pregunta del recuerdo inmediato, es decir, cuántas personas fueron capaces de recordar 2 de las últimas 5 websites que visitaron. El recuerdo, como puedes ver, tanto en España como en México los resultados fueron parecidos. Esta barra indica un 12%. En México fue algo superior, tanto para desktop como para smartphone, pero al margen de eso, quedaros con esta idea, ¿no? Es decir, solo un 11% de las personas recordaron los 2 de los 5 últimos websites que habían, como mínimo 2 de los últimos 5 websites que habían visitado recientemente. Y en smartphone aún fue peor. Solo un 5% de las personas recordaron al menos 2 de las 5 últimas websites que habían utilizado. Entonces, bueno, eso es un poco, nos da una idea de cómo funciona nuestra memoria relacionada con este recuerdo más reciente. La verdad es que las hipótesis que nos hacíamos sobre ese recuerdo más reciente, pues ya apuntaban a algo inferior a lo que serían los datos de un recuerdo de uso en general,
¿no? Porque, bueno, pues sobre todo en particular en el smartphone, pues estoy en un entorno de hiperactividad y no acabo de recordar pues, exactamente, bueno, aunque me preguntes sobre las 5 últimas cosas que acabo de hacer, pues no acabo de recordar exactamente las 5 últimas, ¿no? Y aunque sean 2 de 5, pues ya esperábamos que no fuera del todo bueno. Pero lo que sí, de alguna manera, nos sorprendió más es los siguientes resultados, ¿no? Los siguientes resultados hacen referencia a, al tiempo de uso. Al tiempo de uso. Si el porcentaje de las personas que supieron responder correctamente a qué 5 websites dedican más tiempo en las últimas semanas o en los últimos 2 meses. Como veis, los porcentajes van entre un 15 y un 30%. Entre un 15 y un 30% de las personas son capaces de listar, de comentar cuáles son los 5 websites principales que utilizan durante la última semana o durante los últimos 2 meses. Eso significa que el 70% de las personas o más, o hasta el 80 y tantos % de las personas, pues no recuerdan, no tienen ese recuerdo ni siquiera de qué cosas están utilizando más o menos. Ese también fue un dato muy revelador respecto a cómo funciona nuestra memoria al recordar nuestros hábitos y nuestros comportamientos. El siguiente slide es el foco en, y perdonad otra vez que voy a mover, es el foco en la parte de redes sociales. Y aquí nos centramos en estas 3 redes sociales, Facebook, Twitter y LinkedIn, y veíamos, aquí la pregunta es a la inversa, es decir, ¿qué porcentaje de personas incorrectamente reportaron la frecuencia de uso que hacían en Facebook? Y aquí podéis ver pues, que aproximadamente entre un 75% y un 25% pues, de personas pues, no recuerdan exactamente cuál es el tiempo que dedican a las redes sociales, ¿verdad? Eso cambia mucho, como podéis ver, por redes sociales. Hay redes sociales donde ese recuerdo de uso es mucho más presente. Este es el caso de Facebook, por ejemplo, donde, como veis, de forma consistente a través de los países, pues cuando preguntamos en un cuestionario cuál es tu consumo de Facebook y lo comparamos con el consumo real observado, pues el consumo preguntado, las respuestas que nos dieron fueron más veraces o se acercan más a la realidad. En Twitter, pues son un poco peores, y en LinkedIn son donde realmente son bastante más malas, dijéramos. Nuestro recuerdo es mucho peor. Y bueno, eso nos hace una idea de la predominancia, dijéramos, de Facebook o del awareness que tenemos sobre el uso de Facebook, que nos permite, de alguna manera, sí tener un recuerdo mucho más verídico, pero a medida que nos alejamos de Facebook y vamos a otros entornos más, vamos a llamar, más especializados, como puede ser LinkedIn, un entorno profesional, pero aquí también me voy a otras redes sociales que tienen un entorno más especializado, como puede ser Instagram, como puede ser un Snapchat, como puede ser otras aplicaciones, pues ese recuerdo de uso pues es mucho menos veraz el que nos reportan, ¿de acuerdo? Y eso no es solo más que un ejemplo para todos los websites que existen y que podemos estar navegando y utilizando, pues estos serían uno de los más recordados, y por eso queríamos hacer ese foco en las redes sociales. Bueno, pasamos ya a... Perdonad un segundo. A los comentarios finales. Bueno, ¿cuáles son los principales findings o los principales que tenemos de este estudio? El primero es que las personas reportamos muy mal
dónde hemos estado, ¿no? No tenemos esta capacidad de recordar las actividades que hacemos online. La verdad es que sería de esperar para un investigador de mercado, pues cuando hace un cuestionario y que está preguntando sobre hábitos, pues necesita un dato que, bueno, podríamos manejar una cierta incertidumbre sobre ese dato, sobre si estamos recabando un dato veraz o no, pero bueno, pues esperamos unos porcentajes que, bueno, eso ya dependerá de cada investigador, pero como mínimo me atrevo a decir entre, bueno, pues un 80% de veracidad en lo que me están diciendo. Pero como podemos ver, los números que estamos encontrando no tienen nada que ver con eso. Estamos hablando de 11% en ciertos casos de recuerdo cercano, hasta recuerdo de 30% en la gran mayoría de websites. Quizás en los websites donde hay mucho awareness como el Facebook, pues es un recuerdo mucho más veraz. Pero en general podemos decir que la gente perform poorly cuando recuerdan las actividades online. Ese efecto es especialmente dramático cuando estamos hablando de los smartphones. Los smartphones, de forma consistente en este estudio y en otros que hemos realizado, los resultados del smartphone, los resultados de lo que hacemos con el celular, realmente aún son peores. Aún recordamos peor lo que hacemos con el smartphone que lo que estamos haciendo con el computador o con el desktop. Por lo tanto, las encuestas son una herramienta eficiente para obtener información, pero las encuestas tienen algunos inconvenientes, especialmente cuando tratamos de apelar a la memoria y al recuerdo de los respondientes, de los entrevistados. Cuando estamos en este escenario, pues la memoria nos puede jugar muchas muy malas pasadas. Es por eso que en esos casos pues recomendamos el uso del passive data, de los datos observados, de los datos de comportamiento, es decir, no preguntar sino observar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, muchas gracias. Esta era un poco una breve introducción metodológica para explicaros cuáles son los motivos fundacionales de este tipo de datos, de por qué es importante observar. Y os dejo la palabra a mi compañero Uriol para que os explique pues, distintos tipos de datos con los cuales observamos el comportamiento de los consumidores y cómo los podemos utilizar ya aplicados a casos específicos de investigación de mercado. Gracias. Hola, yo compartiré esta pantalla. Bueno, como comentaba Enric, vamos a hablar específicamente de los datos comportamentales, de los datos behavioral, que lo que hacen es introducir pues, una perspectiva dentro de la investigación de mercados un poquito más compleja y un poquito que añade este componente de continuidad sin contar con una acción activa por parte de la persona de la cual se recoge información. ¿De acuerdo? Hago un breve repaso porque Enric ya ha comentado esto, de dónde tiene NetQuest presencia. Sobre todo estamos hablando de Europa Occidental, de Latinoamérica y del Norteamérica. Es cierto que hace poco tiempo hemos empezado a utilizar algunos paneles en Centro Europa, en Austria, Bélgica, Holanda, Polonia y Suiza, por algunos acuerdos a los que hemos llegado con un GFK. Lo paso muy deprisa. ¿Cómo podríamos nosotros, NetQuest, ayudar a obtener insights de los consumidores de hoy? Bueno, NetQuest tiene básicamente dos ramas de negocio o dos ramas en las que se sustenta el negocio, digamos. Por un lado, somos una empresa de recolección de datos online. Es decir, tenemos tecnologías propias y tecnologías con partnerships, de modo que somos especialistas en recoger información, ya sea mediante encuesta, ya sea mediante Meter, mediante aplicaciones móviles. Es una de nuestras especialidades. Y por otro lado, nuestro otro campo de expertise sería, digamos, la gestión de paneles, es decir, lo que comentaba antes Enric, de generar comunidades de consumidores a los cuales les preguntamos cosas, les pedimos que participen en actividades, les pedimos que se descarguen
aplicaciones móviles y nos digan su opinión, y otro seguido de ejercicios incluso más que exigen una confianza y un compromiso mayor para con nosotros, como pueden ser pues instalarse un programa o un plugin en su navegador para que le monitorice absolutamente toda su navegación online, o instalarse en el móvil una aplicación que le va a registrar y codificar su sonido ambiente, de modo que NetQuest va a poder saber cuál es su consumo audiovisual y publicitario. De alguna manera, resumiendo, estas serían como las dos ramas: la gestión o la recolección de datos mediante el desarrollo de tecnología hecha para recolectar datos, y la gestión de paneles, que sería toda la parte, digamos, más humana de crear comunidades de consumidores que ofrecen su opinión y sus datos, sobre todo a la investigación de mercados, pero no solamente. Prometo que es la última diapositiva que le voy a pisar a Enric. Como pasaré muy rápido por ella. Es lo que llamábamos la sinfonía de datos. Es una visión 360 del consumidor, con distintas patas, y entre ellas se pueden bien tomar individualmente, es decir, podríamos estar utilizando lo que hemos llamado el profiling, es decir, cómo se define la muestra, cómo se define la audiencia, el público. Estamos escogiendo un mix de hombres y mujeres, unas determinadas edades, queremos saber si son clientes de un determinado banco o no lo son, o de qué banco son clientes, si tienen un auto, si tienen asegurado ese auto con una compañía, si tienen seguro de hogar o seguro de vida, si han planeado un viaje en los últimos 6 meses. Es decir, toda esta profundidad de quién son los individuos que están detrás de la información que estamos obteniendo. Por otro lado estaría la opinión, que, como ha dicho Enric, sería sobre todo las encuestas, es decir, qué opinan los panelistas, cosas que tiene sentido porque si no se pueden observar directamente. Yo no sé lo que opina una persona derivada de su comportamiento, no sé las motivaciones que le hacen comportarse de un modo o de otro solamente por la observación, aunque haya observación que pueda estar contextualizada, como podría pasar ahora con la COVID. Pero la mejor manera de obtener este tipo de información, como hemos visto en el bloque 1, es preguntándole qué opinión tienen, qué motivaciones les llevan a realizar determinadas acciones. El audio matching, como bien ha contado Enric también, al final es conocer el consumo audiovisual, es decir, qué está escuchando, qué está viendo en la televisión, qué está viendo por internet, qué escucha en Spotify o en otras plataformas, qué música escucha, qué radio escucha en casa. Después estaría la geolocalización, porque aunque toda la parte digital tiene muchísimo sentido, a los seres humanos nos gusta movernos, nos tenemos que desplazar para ir al trabajo, nos desplazamos para ir a comprar, para ir a una tienda, para ir a la iglesia, para ir a estudiar. Entonces es relevante también el poder recoger datos sobre patrones de movimientos, de desplazamientos humanos, de la movilidad, a nivel de movilidad. Y aunque, como ha comentado Enrique, estas estarían englobadas al final en el behavior, en el comportamiento, sigue teniendo una entidad como separada para nosotros el tema del comportamiento digital, que estaríamos hablando sobre todo de navegación, de qué hacen en la web, qué hacen en las apps las personas. El profiling, ¿por qué es relevante el perfilamiento? Saber quién son las personas. Bueno, nos dan todo el contexto y nos permite descubrir quién hay detrás, quién son. Son personas mayores, son personas más jóvenes, tienen una cuenta bancaria en tal banco, son responsables de la contratación de los seguros, son responsables de la contratación de los suministros energéticos del hogar, acostumbran a ir a comprar en pequeñas tiendecitas o compran en grandes supermercados, se van
qué radio escuchan, qué televisión ven, dónde ven las noticias, todo este tipo de dato que nos permite contextualizar, saber quién hay detrás e incluso en un momento determinado elegir. Es decir, cuando yo quiero lanzar una encuesta, por ejemplo, o tener información de una determinada actividad, pues igual me interesa elegir solamente. Es decir, puedo saber qué audiencia lee tal periódico, pero también puedo saber esta audiencia qué periódicos lee. O sea, lo puedo ver desde el punto de vista del periódico y lo puedo ver también desde el punto de vista de la audiencia. Quiero saber la Radio Caracol, ¿quién la escucha? ¿Es mayoritariamente joven o es mayoritariamente mayor? ¿Es mayoritariamente mujer, mayoritariamente hombre? ¿O quiero saber las mujeres de 35 a 65 años qué estaciones de radio escuchan? Podemos jugar, digamos, en estas dos direcciones. ¿Cómo lo hacemos en NetQuest? El profiling, lo que nosotros llamamos profiling, tiene todos unos módulos con estas temáticas que aparecen en pantalla, alguna más que tendremos, y son bloques temáticos. Es decir, no le preguntamos a una persona su banco principal si está bien de salud, si tiene seguros, si practica deportes, sino que dentro de los bancos tratamos de conseguir la máxima información dentro de un tiempo razonable sobre esa temática de bancos, con qué bancos trabajan, qué productos financieros pueden tener, cuál es el banco principal, en cuál tienen cada uno de los productos. Entonces, nos montamos un bloque de información homogéneo, ¿vale? Esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo recogemos estos datos de profiling? Pues básicamente es un dato declarado, son encuestas propias de NetQuest, pero también es relevante decir que aquí lo que hacemos es que las personas que no son válidas por perfil para otra encuesta, por ejemplo, pongamos por cuenta que hay una encuesta sobre automoción, propietarios de coches o conductores o tomadores de seguros, y me invitan a participar. Yo no soy un tomador de seguros, por lo tanto en la encuesta contesto que no soy yo el tomador de seguro, sino que es un familiar. Y en este caso hay una energía de una persona que estaba dispuesta a dedicar un tiempo a contestar una encuesta, que si yo aquí le dijera muchas gracias, adiós, se perdería. Entonces, ¿qué hacemos? Le permitimos que participe en un tipo de encuestas de estas propias de NetQuest temáticas. Por lo tanto, conseguimos un doble efecto. Conseguimos un efecto de recoger información valiosa para NetQuest y para nuestros clientes, por un lado, y por otro lado lo que conseguimos es que nuestros panelistas estén altamente vinculados con nosotros, porque accedan cuando accedan, sean válidos o no sean válidos para la encuesta a la que originalmente se les había invitado, saben que van a poder participar en una encuesta y que van a recibir el incentivo por participar en ella. Por lo tanto, si yo fui invitado en una encuesta hace 15 días y no he podido acceder y accedo hoy, yo voy a poder contestar una encuesta, aunque no fuera esa encuesta sobre automoción, conductores o tomadores de seguros, sino que igual acabo cayendo en una encuesta sobre mis patrones de viajes, cómo he viajado en el último año o en los últimos 6 meses. Esto da mucha tranquilidad a los panelistas, primero, porque saben que siempre van a recibir un incentivo, siempre van a poder participar siempre que quieran. Y por otro lado, saben que contesten lo que contesten en una encuesta, no van a estar reflexionando todo el rato. ¿Qué creo que pueden estar buscando en esta encuesta? Yo creo que quieren tomadores de seguros. No, porque si digo que no lo soy, igualmente voy a tener una participación en una encuesta y voy a recibir mi incentivo de todos modos. Por lo tanto, NetQuest siempre da un incentivo a sus panelistas, tanto si son válidos como si no, y siempre da la oportunidad de participar a través de estas encuestas de profiling. ¿Qué beneficios puede tener este perfilamiento de cara ya un poquito más a la obtención de información o a esta acumulación de información conjuntamente con otras fuentes de datos?
nos permite hacer segmentaciones muy profundas. Como decía antes, puedo acercarme a gente que tenga fondos de inversión. Puedo escoger solamente clientes de una determinada entidad bancaria. Sea Banco Azteca en México, podemos tener gente del Santander, podemos tener gente de Bancomer, gente de la Caixa aquí, del Banco de Sabadell. Podemos escoger gente que tenga solamente un tipo de producto determinado, como decía con los fondos de inversión o con los planes de pensiones. Puedo escoger incluso gente que tenga un coche de una determinada marca o un determinado modelo de coche. Por lo tanto, nos permite segmentar no únicamente por razones sociodemográficas, lo cual es ciertamente muy, muy relevante, sino también por otras temáticas, digamos, más de negocio, que nos puedan interesar a nivel más los propios clientes, qué características tienen. Esta misma información, que la tenemos recogida para los panelistas, se puede incorporar, como decía, como criterios de segmentación, pero también se puede incorporar para cualificar una muestra extraída de una encuesta, por ejemplo. Es decir, yo puedo saber el tipo de familia de la persona que está respondiendo, o si es responsable de la compra de comestibles en el hogar, o si es responsable de la contratación de seguros, aunque la temática de la encuesta no sea la principal, esa variable. Y podemos enriquecer esta encuesta, esta recolección de datos hecha a medida, con la información de profiling que nos acabe de dar matices complementarios, complementen la información que hemos podido recoger mediante encuesta o mediante datos comportamentales. Como esta recolección de datos es continua, el costo que tiene siempre es inferior al que valdría realizar una encuesta declarada también, recoger datos declarados a medida. Es decir, en este caso, pues sabremos una serie de informaciones en las que nuestros clientes será la información que NetQuest ha preguntado. No se podrá hacer algo a medida. Yo, si quiero saber cuál es la valoración que tienen de su banco y NetQuest no tiene esa valoración de su banco o de su aseguradora de auto, o qué valoración hacen a su compañía de la luz, o qué les ha parecido el último producto que ha sacado Coca-Cola, como esto NetQuest no lo va a tener, pues no la voy a poder tener esta información. ¿Qué más nos permite? Pues nos permite entender el comportamiento digital de los segmentos. Como decía antes, se puede partir de clientes de Banco de Santander y clientes de Bancomer y ver cuál es la diferencia en sus comportamientos digitales. El profiling nos permite matizar estas muestras, separarlas, darles un elemento diferencial, que es ser cliente de un banco o de otro, por ejemplo, o gente que pueda tener un seguro de coche contra gente que no lo tenga, y ver cómo utilizan una app bancaria estos segmentos, o ver diferencias por edades, o ver diferencias por sexos, o ver diferencias por regiones. Por ejemplo, un área que pueda ser un poquito más rural con un área muy urbana, ver qué diferencias pueden tener en su comportamiento digital, si eligen más ir a la tienda, si eligen recibir más paquetes en casa, cuando compran por internet, por ejemplo, etc. En ocasiones también hemos utilizado estas variables de profiling, no nosotros directamente porque no es nuestro área de expertise, pero sí que hemos proporcionado esta información para crear modelos lookalike, por ejemplo, en páginas web en las que tienen gran afluencia de usuarios, coger una base de usuarios que puedan ser panelistas de NetQuest, coger un volumen mínimo que sea relevante y que sea robusto estadísticamente para generar de alguna manera segmentos extrapolables a todos los usuarios del cliente. Que pueda ser, por ejemplo, gente que acceda al diario El Clarín en Argentina. Pues ver qué características tiene esa audiencia y, por ejemplo, si, como me dice el sentido común, los hombres navegarán mucho más por la sección de deportes, por lo tanto, el negocio de Clarín será poner un tipo de publicidad mucho más de productos que puedan interesar mucho más a hombres en la sección de deportes, y a lo mejor en la sección
de belleza, si es que la hay, pues habrá mucho más interés, por ejemplo, en un perfil más femenino, o ver si la gente joven se interesa más por opinión o por otro tipo de sección. Y podemos utilizar esta información también pues, para investigar o para calificar investigaciones de geomarketing. Es decir, ver si tiene sentido que en calles diferenciadas de una misma ciudad la comunicación pueda ser distinta porque los segmentos que habitan esa ciudad o los que transitan por esa ciudad son distintos y por lo tanto no tiene sentido, digamos, darles el mismo mensaje como reclamo para la compra o el uso de nuestros productos o servicios. Vamos un poquito más en profundidad, si os parece, a lo que serían los datos behavioral en NetQuest, que como venimos repitiendo son datos observados y recolectados mediante tecnologías de medición pasiva, donde no se pide al panelista que tenga un rol activo, que tenga que estar respondiendo una encuesta, dando su opinión en ese momento, haciendo algo, una actividad que implique su tiempo, sino que en este caso es una información que se recoge continuadamente, de una manera continuada, sin la intervención continuada del panelista. En este caso os hablaré sobre todo del comportamiento digital y de las compras online. ¿De acuerdo? Os quiero enseñar un poquito lo que sería como el proceso, un poco el embudo, el funnel de los panelistas, ¿vale? Que tiene que ver con la captación de los mismos panelistas y cómo vamos manteniendo paneles y subpaneles de alguna manera estables. Arriba del todo tendríamos la población online, que obviamente NetQuest es una empresa de recolección de datos online y por lo tanto pues es nuestra fuente de captación de usuarios que se convierten en panelistas. Todos nuestros paneles implican una aceptación de cookies y todos nuestros panelistas están cookificados, ¿vale? Las cookies las utilizamos sobre todo para campañas de publicidad, pero también las hemos utilizado para hacer seguimiento de campañas de publicidad, pero también las hemos utilizado, por ejemplo, para poder ver perfiles de usuarios de determinadas webs o espacios concretos dentro de determinadas webs. Esto obviamente pues ahí se va estrechando el embudo. El siguiente nivel, digamos, que sería este panel behavioral, lo que le pedimos a los panelistas es que se instalen una tecnología en sus dispositivos, en los smartphones, en los ordenadores, las computadoras de sobremesa, en las tablets, y es una tecnología que les va a estar registrando su comportamiento y les va a estar, digamos, monitoreando su navegación, el uso de apps, qué páginas visitan, qué términos de búsqueda utilizan en los navegadores. Entonces, como comentaba antes Enric, necesitamos un nivel de confianza por parte de los panelistas y ser nosotros suficientemente transparentes como para que los panelistas puedan darnos su consentimiento a formar parte de este programa para compartir sus datos. Y el siguiente nivel de panel, digamos, estable que tenemos ahora mismo sería el de audio matching, que sería no el comportamiento digital, sino el comportamiento audiovisual, por así decirlo, basado en la huella sonora. Que esto combina el audio, digamos, online y offline, es decir, podemos estar escuchando una radio en casa y a través de esta tecnología de audio matching capturar este sonido y contrastar que esa radio es la cadena SER en España. ¿De acuerdo? De alguna manera sería este el proceso que vamos siguiendo. Cada nivel tiene un nivel de complejidad mayor y exige un nivel de compromiso mayor de parte de los panelistas, por lo tanto, tienen que tener ya una confianza en la marca. Yo sí la primera cosa que le pido a un panelista que haga es instalarse una aplicación en su móvil que le va a registrar el audio ambiente, lo va a mandar a una base de datos codificado de manera que es completamente confidencial para ver si ha estado expuesto a determinados comerciales, a determinada música, a determinados programas de televisión o series de plataformas OTT. Lo más probable no es que me diga que no, lo más probable es que no se apunte al panel o si se ha apuntado se borre automáticamente, pida el unsubscribe como respuesta a esta petición. Por lo tanto, necesitamos ir creando una relación con nuestros panelistas para poderles ir
pidiendo cada vez un compromiso mayor por un tipo de información más compleja y más rica. Esto sería de alguna manera el panel behavioral. Como comentábamos, lo tienen instalados, tenemos los usuarios con esta tecnología instalada en desktop, smartphone y tablet, en los distintos dispositivos. Es un panel representativo de la población online en cada país por género, edad, región y nivel socioeconómico. Un panel obviamente es una entidad viva, por lo tanto lo que hacemos es ir reponiendo la muestra a medida que se va, digamos, dando de baja, es decir, la reposición de la muestra siempre, si ha sido un hombre de la región de Sonora de 35 años, pues trataremos de reponer en el panel de un estrato social B positivo, pues lo repondremos con igualmente un hombre de 35 años de la región de Sonora de un estrato B positivo. Entonces, estos panelistas a la vez, como decíamos, tienen un gran compromiso con NetQuest. Como nuestro modelo es de retención, queremos que nuestros panelistas se queden el máximo tiempo posible, son a su vez panelistas altamente perfilados. Tenemos más información de un panelista que lleve en NetQuest 2 años, 4 años, que de un panelista que recién se incorpora y que todavía no ha contestado ninguna encuesta. De ese panelista solamente tendremos información sociodemográfica básica y no sabremos si es cliente de un banco determinado o si tiene un seguro de coche contratado a su nombre. ¿De acuerdo? Lo mismo, al estar tan fidelizados estos panelistas, también tienen una tasa de respuesta más alta, saben mejor cómo funciona NetQuest y cada cuánto tiempo más o menos vamos enviando encuestas, tienen ya como digamos, un conocimiento del propio funcionamiento del panel y del volumen de encuestas sobre todo y actividades que se le van pidiendo. Como decíamos, el tracker tiene el consentimiento explícito de nuestros panelistas. Es más, se lo tienen que instalar ellos. Obviamente no se lo instala NetQuest directamente. En este sentido, nos encanta ser transparentes con los panelistas. Tenemos no solamente la convicción, sino los hechos nos dicen que cuando das confianza, esa confianza es de vuelta. Y este tipo de datos, como son volúmenes muy grandes, estamos hablando que es toda la navegación de una persona durante un día, por ejemplo, estamos hablando de filas y filas y filas de información, se procesa durante la noche digamos, hora local, y al día siguiente se tienen los datos disponibles para su uso y su análisis. Es decir, hoy tenemos los datos de ayer. Los datos de hoy están recogiéndose, esta noche se procesarán y mañana por la mañana los tendremos ya disponibles para poder ser utilizados y ser compartidos con nuestros clientes. ¿Cómo se recogen estos datos diarios? Pues se recogen a través de los distintos dispositivos existentes. Lo que sería desktop, ordenadores, laptops, se instala un plugin en el navegador, de modo que podemos conseguir, independientemente del navegador utilizado, podemos conseguir los términos de búsqueda que se busca en los buscadores de Internet y podemos conseguir también las URLs visitadas. ¿De acuerdo? Por lo que se referiría a los smartphones, tenemos que diferenciar entre Android y iOS, porque son sistemas operativos que tienen funcionamientos distintos. En este caso, Android permite, el tracker está integrado mediante una SDK en la app de NetQuest, en la app del panelista, y nos permite tener información del propio dispositivo, es decir, podemos saber en el dispositivo si han abierto la alarma, si han abierto una aplicación, el reloj, que no necesita internet, o si han estado utilizando el teléfono llamando o no llamando, y también podemos tener acceso, obviamente, a las aplicaciones que sí que requieren internet, es decir, una aplicación de un banco, una aplicación de taxi o una aplicación de food delivery, por poner 3 ejemplos, o de compra directamente de retail.
Y aquí también sabemos la actividad realizada en el navegador y las URLs visitadas. ¿De acuerdo? Recientemente en Android también estamos empezando a recoger los términos de búsqueda desde este año, desde el 2020. En iOS es un poco distinto, es un sistema más restrictivo, se recoge la información mediante proxy, por lo tanto no se recoge directamente del dispositivo, sino con un servidor intermediario que hace una aproximación a la navegación de estos dispositivos y tenemos acceso a la actividad en los buscadores y a las URLs y al uso de app que requiera Internet. Es decir, en este caso no podríamos saber si han llamado, no podríamos saber si han utilizado la alarma por la mañana o cualquier otra aplicación que no requiera Internet, pero sí sabremos pues, si han estado en Just Eat o han estado en su app de banca para realizar alguna cosa. La captación, el proceso de captación de este panel, al requerir de una confianza mayor, es un poco más complejo que una captación al uso para el panel. Nuestro panel es solamente por invitación, pero en este caso todavía más, por así decirlo. Tenemos desarrollado un algoritmo de probabilidad. Cuando empezamos con el panel behavioral, tuvimos que hacer muchos experimentos para ver de qué forma podíamos mantener estable un panel que fuera representativo de la población online, que tuviera todos los perfiles representados, que no se llenara, por ejemplo, de gente joven o que no tuviera solamente gente muy, muy, muy tecnológica. Por lo tanto, hemos tenido que desarrollar algoritmos que tengan en cuenta otras variables, como puedan ser la tasa de respuesta, que para nosotros es una variable de fidelidad, digamos, de loyalty. Un panelista que tiene una tasa de respuesta alta quiere decir que tiene una interacción muy alta con NetQuest. La experiencia que tienen, si han hecho canjes en la tienda o no, con los incentivos que reciben por participar en las distintas actividades, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces hay un algoritmo desarrollado que calcula la probabilidad de los panelistas de aceptar formar parte de estos paneles que requieren de un compromiso mayor. Como venimos repitiendo, son paneles online representativos de la población online. Y para los panelistas esto es una propuesta premium. Obviamente, por proporcionar este tipo de información se requiere también en este sentido. Hicimos muchos experimentos cuando empezamos con esta andadura de formar paneles comportamentales, de comportamiento digital, que es ver el nivel de incentivo necesario para que nuestros panelistas estén interesados en compartir esta información, una información a menudo, digamos, que la comparten inconscientemente, pero pueden ir viendo que sus incentivos son mayores que lo que eran cuando contestaban encuestas solamente, por ejemplo. Como vemos aquí, pues por cada dispositivo que registran reciben un incentivo extra y en cada actividad, digamos, en cada interacción con NetQuest tienen este incentivo extra por cada dispositivo que tengan, independientemente de si se está utilizando esta información o no, si se está cogiendo la información de ese dispositivo o no, este panelista recibe este incentivo. Por lo tanto, son panelistas de alguna manera que tienen un plan de incentivos propio mejorado, acorde al tipo de información que están compartiendo. Y esto nos permite también tener pues, buenas tasas de conversión y buenas tasas, o mejor dicho, bajas tasas, por así decirlo, de rechazo. Estamos viendo que el incentivo es acorde, que tenemos unos cálculos, es decir, unas invitaciones a participar de estos programas en relación a la probabilidad que vemos que puedan tener y obviamente seguimos con este criterio de representatividad de la población online. ¿De acuerdo? Esto es una tabla resumen de alguna manera de lo que estaba explicando hasta ahora, qué tipo de tráfico se puede recoger desde cada dispositivo o sistema operativo. Podemos ver el tráfico de las URLs, desde desktop se puede en todos los sentidos, desde Android también,
y desde iOS solamente podemos registrar el tráfico HTTP. Podemos ver las apps en desktop, en este caso no tiene sentido, pero para Android podemos ver prácticamente todo. Aquí, tanto en Android como en iOS, no podemos ver el comportamiento in-app, no podemos ver qué han hecho dentro de las aplicaciones, no podemos saber si han comprado, si no han comprado, no podemos verlo, pero sí podemos saber el uso de esa app y durante cuánto tiempo, incluso en iOS, aunque sea de forma estimada. Y para los términos de búsqueda, como decía, hace poco estamos recogiendo desde Android. Y para los datos de compra, de los cuales hablaremos un poquito más adelante, para desktop los tenemos perfectamente recogidos. En Android hay un proceso de datos basado en la conversión de los sites. Y para iOS, como decíamos antes, el dato no se recoge directamente, sino que viene intermediado por un proxy, por lo tanto, lo que realizamos son estimaciones. Vamos, si os parece, con los datos de compras. Un pequeño resumen de ahora que hemos contextualizado todo lo que sería la navegación. Obviamente podemos detectar la navegación por retailers, por ejemplo, de modo que podemos capturar este tipo de navegación en espacios de compra, donde implique consulta de productos, añadidura de productos a los carritos y confirmación o no de compra de determinados productos. Esto también podemos hacerlo, sobre todo lo tenemos ya hecho, ya digamos montado para poder sacar esta información de los principales retailers, tanto generalistas como especialistas. Pongamos por caso pues Amazon o Mercado Libre, Linio, Falabella. Tenemos estos grandes retailers ya bien identificados, pero luego también podemos ir a retailers más especialistas, pues si estamos hablando de electrónica, pues podemos ir a Worten, o podemos ir a MediaMarkt, o podemos ir a determinados retailers que se especialicen en determinados productos o determinadas categorías de productos. Sin embargo, tenemos datos de todos los sectores, obviamente, porque aquí una cosa buena de estos datos de compra, a diferencia de lo que viene siendo la investigación tradicional, es que estos datos no provienen de los propios retailers. Estos datos lo que los tenemos es a partir de los consumidores. Por lo tanto, no tenemos que pedir permiso y podemos dar el dato desagregado, que normalmente es una de las condiciones de recibir este dato de un retailer, es sí, pero a mi competencia no le des la información de lo que yo estoy vendiendo. Lo que le tienes que dar es la información de todo el sector en general, sin especificar cuál es la parte que vendo yo y cuál es la parte que vende mi competencia. Por lo tanto, nosotros al recabar esta información de parte de los consumidores no nos debemos a este tipo de acuerdos y podemos ofrecer este tipo de información de un cliente que está vendiendo en el marketplace de Amazon y que está vendiendo su competencia en el mismo marketplace de Amazon, por ejemplo. O cómo ha llegado combinando datos, cómo ha llegado de, pongamos por caso, un impacto publicitario que hemos visto en audio matching o en digital, o en audio matching y en digital, cómo ha acabado navegando por la página web del anunciante y al cabo de 10 días ha acabado consultando un producto en distintos retailers y acabando comprando en Amazon, por decir el mismo, o un cliente grande, o en Mercado Libre. ¿De acuerdo? Aquí podríamos bajar incluso a niveles de marcas y categorías de producto en los principales players. Si estamos hablando de players con un tráfico bajo, será difícil que podamos dar un dato más o menos robusto en este sentido, pero para los principales players, los grandes retailers, tenemos el dato robusto porque tenemos suficientes panelistas que hayan accedido. Y asimismo esta información la tenemos evolutiva, la tenemos, como decíamos, es una información que se recoge diariamente y se procesa durante la noche y la tenemos disponible al día siguiente. Por lo tanto, podemos analizar, por ejemplo, las Navidades, podemos ver Black Fridays, podemos ver momentos en los que la compra online
se distinga de otros momentos del año. Podemos ver en términos, por ejemplo, turísticos, cómo afecta la estacionalidad a las ventas anuales, todo este tipo de cuestiones, o cómo ha afectado, por ejemplo, en esta época de la COVID, en la compra en supermercado online con respecto a periodos anteriores. Podríamos estar comparando enero con febrero, con marzo, con abril, y ver un poquito cuál ha sido la evolución y ver cómo se han dejado de comprar boletos de avión, se han dejado de reservar hoteles online y se ha pasado a comprar muchísimo más alimentación, se ha comprado muchísimo más mueble, se ha comprado muchísima se han comprado muchísimo menos tickets para eventos, para conciertos, para el cine, para el teatro, para restaurantes. Entonces, este tipo de cuestiones sí que se pueden observar y comparar a lo largo del tiempo. Como decíamos antes, ya empezamos a tener una base bastante relevante de tipos de datos distintos dentro de la misma fuente, una misma base de panelistas, que estamos recogiendo distintos tipos de datos con distintos tipos de tecnología. Por lo tanto, aquí ya podríamos estar hablando para las compras, ¿qué datos podemos tener? Más allá de las compras en sí mismas, o los carritos, o las consideraciones de producto, las consultas de producto. Pues podríamos saber quién es la persona que está mirando ese tipo de producto, quién consulta videojuegos, quién consulta el supermercado para comprar. Tiene una edad determinada, es indistinto. Los clientes del FIFA patrocinado por no sé qué entidad son más seguidores del Barcelona o del Madrid. ¿Qué más información tenemos? Tenemos la información de en qué canal. Es decir, lo están comprando a través de Amazon o lo están comprando directamente al vendedor, el canal directo, o están haciéndolo en el marketplace. ¿Están comprando, digamos, en un supermercado o están comprando directamente al productor? ¿De acuerdo? ¿En qué retailers no tiene presencia una determinada marca? ¿O sí? ¿Cuánto se está perdiendo esa marca por no estar en este canal? ¿Cuánto está ganando por el hecho de estar en ese canal? ¿Qué más podemos saber? Podemos saber la cantidad de productos que se han comprado. En una propia compra podemos saber si se han comprado un billete para 3 personas de avión o para una. Si el billete era de ida y vuelta o solamente de ida. Podemos saber si han comprado 2 pares de zapatillas o 3 camisetas o todo. ¿De acuerdo? Como introduzco ahora también, pues zapatillas, camisetas, relojes, lo que sea, ¿qué producto han comprado? ¿De qué marca es ese producto? ¿Son todas las camisetas Adidas o hay Nike, Adidas y otra marca? ¿Está comprando tejanos de vaqueros Levi o está comprando vaqueros Lee? ¿De acuerdo? ¿Y en qué categoría? Aquí hay clasificaciones de los propios retailers. Pongamos, por ejemplo, jardinería como algo muy genérico, y otro retailer puede ser que lo tenga como mobiliario de jardinería por un lado y en otro lado tenga herramientas de jardinería. Esto podemos recoger directamente de las páginas la categorización del retailer, que esto de hecho es una práctica habitual porque es más rápida y más fácil de hacer. ¿Qué nos pasa a menudo? Que una vez hemos recogido esta información, la tenemos que fusionar de alguna manera. Si en Mercado Libre venden herramientas manuales y herramientas electrónicas y en otra plataforma venden herramientas en general, pues deberemos de fusionar las categorías para que sean comparables y sean consolidables. Es decir, cuando estemos hablando de cuánto se está vendiendo en Mercado Libre y en otra plataforma, podamos saber bien que estamos hablando de la misma categoría de producto, bien que hemos hecho un arreglo en esa categoría de producto. ¿Vale? NetQuest también dispone de una clasificación interna propia para estos datos. ¿De acuerdo? Geolocalización. Pasamos ahora de compras a ver el movimiento de los panelistas. ¿De acuerdo? Ya no estamos solamente en el bolsillo, sino que ahora ya podemos ver por dónde se mueven. ¿Qué hacen en este desplazamiento? Porque es cierto que cada vez la compra online es un porcentaje mayor de la compra que realiza la gente,
pero, y esto lo digo también en España, que somos mucho de salir a la calle, nos encanta relacionarnos con el resto de la gente, ir a las tiendas, tocar los productos, aunque ahora es algo un poquito, esperemos que circunstancial, que no se puede hacer. Desplazarnos por la ciudad, movernos por la ciudad, encontrarnos con nuestros familiares, con nuestros amigos en la otra punta de la ciudad, y mantenemos estas ganas de experimentar, de tener la experiencia real más allá de todo el proceso, digamos, de compra online. Tocar el libro, ver el tejido de esa ropa, ver si esas zapatillas tienen el color que parece o no, si son cómodas o no son cómodas, hablar con nuestra oficina bancaria para poder solucionar los problemas y no mediante un email todo, etc. Entonces, ¿qué usos hemos podido hacer, por ejemplo, en proyectos en los que se ha usado geolocalización? Como habéis visto antes, no tenemos un panel estable de geolocalización, lo solemos hacer a medida, porque recoger el dato de desplazamientos de los panelistas es algo muy costoso, tiene un volumen de información muy grande y hay que escoger bien porque no es algo que continuamente estemos utilizando. Como el comportamiento digital tiene un componente de continuidad muy interesante, en el caso de la geolocalización lo solemos hacer a medida, ¿vale? Ponemos un ejemplo que hemos utilizado, no es exacto, pero sí que se ha utilizado. En efectividad publicitaria, la geolocalización, tenemos unas coordenadas en las que se ha puesto un cartel publicitario y podemos saber cuántos panelistas han pasado por ahí. Y volvemos otra vez a lo que llamábamos profiling. Pues podemos ver qué tipo de perfiles están viendo este cartel publicitario. Un hombre de 54 años que viene del aeropuerto y está volviendo del aeropuerto para ir a su casa. Le gusta ir a restaurantes porque va a menudo a restaurantes y trabaja en la... O una mujer de 39 años que compra en el Walmart cerca de su casa cada semana, le gusta jugar al fútbol, suele consumir Pepsi. En este caso tenemos que la publicidad era de Coca-Cola y una consumidora habitual de Pepsi ha visto la publicidad y pasa la Sexta Avenida normalmente entre las 6 y las 6:30 de la mañana, y esta semana ha visto esta publicidad 6 veces, una vez cada día. O ha pasado 3 días y la ha visto de ida y de vuelta. ¿De acuerdo? En este caso con la Geolog tenemos diferentes tipos de dato. Tenemos el dato de los momentos, ¿de acuerdo? De dar una clasificación o una nomenclatura a los momentos en los que estamos. A partir tanto de los patrones de comportamiento históricos de los panelistas como de la ubicación en el momento, esta información es inmediata, se puede ir viendo el tiempo que pasan en un lugar o en otro, si siempre es a la misma hora durante el día, etc. De modo que podemos ver, pues, que Uriol todas las mañanas de 9 de la mañana hasta la hora de comer está parado y está siempre en la misma dirección. Por lo tanto, esta dirección es su dirección en este momento del trabajo, que ahora mismo coincide también con casa. Podemos saber que se desplaza por la tarde hacia una placita y ahí hay una tienda. Y sabemos que pasa media hora en ese momento de media hora en ese lugar. Por lo tanto, sabemos que está comprando. ¿De acuerdo? Otros usos que se pueden tener con la Geolog, segmentos. Es decir, es la posibilidad de realizar perfiles en función de sus patrones de movimiento o de desplazamiento. Puede ser que haya una persona que todos los días lo único que haga sea ir de casa al trabajo y del trabajo a casa. Y tiene una rutina muy definida en la que es un hard worker, está todo el día trabajando. Otra persona que no pasa por casa nunca, está todos los días dando vueltas de un sitio para el otro, va a trabajar un rato, después sale, se va al centro de la ciudad a tomar unas cervezas con los amigos, después se va a ver a su pareja, después se va y al final llega muy tarde a casa y al cabo de pocas horas se vuelve a levantar y vuelve al desplazamiento para ir otro rato al trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, estamos o podemos ver los perfiles de gente en base a sus patrones, digamos, diarios de desplazamientos y de movimiento. Estacionamientos podemos ver, gracias al tiempo
en el que se pasan los panelistas en cada uno de los lugares en los que se muevan cuando han pasado por un determinado lugar. Hemos visto el uso publicitario, pero esto, por ejemplo, pues puede ser también para una tienda ver qué flujo de personas y qué perfil de persona puede estar transitando esa calle o su tienda y la de la competencia, comparar las audiencias. Digamos, lo mismo que decíamos en las páginas web, en entornos digitales, se podría hacer con esta metodología en entornos reales, físicos, fuera de el ordenador o el smartphone. Y luego tenemos los traslados, es decir, podemos saber cuánto tiempo está la gente en movimiento y podemos saber cuánto tiempo dedica la gente a estos desplazamientos. Es decir, por la mañana yo me levanto, voy caminando hasta el coche, cojo el auto y me desplazo durante 1 hora y media para ir al trabajo o para ir a la estación, que cojo un tren, y esto se puede saber mediante la geolocalización y también por las velocidades a las que se realizan estos desplazamientos. La combinación de este tipo de dato behavioral con datos de geolocalización, con otros tipos de datos, ¿qué podría ser? Lo que comentábamos antes, perfiles que hayan pasado por delante de una valla publicitaria o en una determinada parada de autobús en la que se haya puesto publicidad. Una vez hecho esto, todos los panelistas siguen siendo perfectamente encuestables. Por lo tanto, ¿recuerdan haber visto esa publicidad a la que han estado expuestos? Cuando han cogido el autobús se han olvidado que en la marquesina de espera del autobús había publicidad. Han combinado esa exposición en el exterior con una exposición digital. La han combinado o han sido expuestos también por televisión a esa propia publicidad. Podemos añadir aquí una capa de comportamiento online. Sabemos el comportamiento de cómo se mueve la gente offline, pero también sabemos cómo se mueve la gente online. Podemos complementar el Customer Journey, de saber si acaba comprando en la tienda física, consultando los productos por Internet, volviendo otra vez a Internet a hacer una compra o no. Entonces, estos son algunos de los usos que permitiría la combinación de los datos de geolocalización con otros tipos. Ya termino y os dejaré un poquito de tiempo para las preguntas, que vamos un poco tarde. Los datos behavioral contienen información personal, es decir, hay nombres. Cuando yo accedo a mi email, aparece mi dirección de email, que es un dato personal. Podemos tener en los emails nombres, podemos saber en las compras, se pone también un nombre, la dirección en la que se va a entregar un paquete. Entonces, como os hemos dicho antes, tenemos una gran confianza con nuestros panelistas y una transparencia muy alta, un nivel de transparencia muy alto. Por lo tanto, hemos creado internamente un algoritmo donde nos permite transferir quitar toda esta información personal de las URLs que podemos facilitaros como clientes. Por lo tanto, lo que recibiríais sería una URL en la que sería Gmail y estaría con X como tachado, lo que se correspondería a mi email personal. Todos los datos de entrega, podemos saber el método de entrega de una compra, si ha sido recogido en tienda o enviado a casa. Sí, lo que nos vamos a poder decir es la dirección, porque este algoritmo lo borra todo, enmascara todas las partes que puedan ser sensibles para proteger desde luego la privacidad de nuestros panelistas, que son quienes nos facilitan esta información y de rebote, digamos, o como continuidad a nuestros clientes también. ¿De acuerdo? Y para terminar, quería insistir en el panel. Es un panel global que tiene una misma base de panelistas para conseguir distintos tipos de datos, que está basado en la retención, está basado en la calidad y con un alto nivel de ética. Vuelvo un poco a la expresión que decía Enrique al principio. Nos gusta pensar que no somos otra empresa más de paneles online, sino que tenemos una sensibilidad para con nuestros panelistas
que tratamos de estar siempre a la vanguardia, con un alto contenido tecnológico, innovando, y que queremos que nuestros panelistas estén contentos de pertenecer a la comunidad de NiceQuest y nos proporcionen datos de calidad. Entonces, por eso, todas estas medidas que os hemos estado comentando son las que creemos que tiene más sentido pues, para mantener este panel con datos genuinos, con datos de calidad, con los incentivos adecuados para los panelistas. Es un panel cerrado, nadie se puede registrar al panel voluntariamente, sino que necesita recibir una invitación antes. Por lo tanto, aquí dimensionamos también los paneles y vemos qué sentido tiene que crezcan o no crezcan en base a la demanda, en base a qué nivel de actividad puedan tener estos paneles. Es un panel transparente, como decimos, y está certificado con la norma ISO 26362. Lo tenemos altamente perfilado, esto lo conseguimos gracias a la retención de nuestros panelistas, y es tecnológico, es decir, nos interesa mantener estas dos ramas de tecnologías de recolección de datos y tecnologías de gestión de paneles. Sin más, esto sería como un resumen de todos nuestros servicios, desde muestras para encuestas ya programadas, programación de encuestas, procesado de datos con análisis más o menos elaborados, los datos behavioral que hemos comentado, que son los que tengo resaltados, y la creación de encuestas para bases de datos. Muchas gracias por vuestra atención y dejo de compartir pantalla. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los dos. La verdad es que hemos recorrido un montón de cosas. Han surgido algunas preguntas que, aunque tenemos poco tiempo, bueno, siempre planteamos que las dudas que se nos queden por ahí pendientes, pues os pediremos tal vez que nos las contestéis en un mail y las estaremos colgando ahí en el post donde está el registro para este webinar y donde estará la grabación también, que estará disponible. Pues normalmente en 24 horas las tenemos ahí disponibles, ¿no? Mientras tanto, no sé si a lo mejor tenemos ahí, aunque sean 5 minutillos para contestar algunas de las preguntas, ¿os parece? Perfecto. Vale, hay preguntas de diferente índole. Las podéis ver ahí cuando clicáis en el botón de preguntas y respuestas. Sí. Y tenemos algunas que tienen que ver más con metodologías, otras que tienen que ver más acerca de la tecnología. No sé, si queréis ir contestando. Sí, por supuesto. A ver, Larry nos pregunta, hablamos de comportamiento en tiempos de pandemia, pero ¿cómo medirlo? ¿Cómo se sienten de facto las personas, ¿no? El miedo, la falta de predicción del futuro, obviamente. Obviamente hay cosas que podemos observar, pero los sentimientos no es algo que podamos observar. Bueno, de hecho, para ser fiel a la verdad, tenemos ciertas metodologías para detectar emociones. Por ejemplo, cuando se le muestra un estímulo, si la persona tiene la cámara encendida, pues podríamos ver respecto a cómo se comporta, sus expresiones faciales, se puede analizar las emociones. Pero en términos generales, cuando queremos preguntar sobre opiniones, sobre actitudes, pues el cuestionario sigue siendo una herramienta fundamental para eso y es mucho más difícil, obviamente, observarlo con las herramientas que disponemos, ¿vale? Paso a la pregunta de Carlos, el audio matching. El audio matching pregunta si el panelista debe tener la app activa o abierta o siempre está escuchando. No, la app siempre está escuchando. La app no necesitas abrir la app para que esté funcionando. De hecho, la app siempre, cuando digo siempre está escuchando, es que hace como hace como un muestreo cada X segundos y va detectando, va grabando como está escuchando con el micrófono estos milisegundos que nos permiten luego hacer el match contra una base de datos donde está cargada, pues, por ejemplo, un comercial. Entonces, tú con esos milisegundos puedes detectar si la persona ha estado expuesta o no
pero la aplicación no debe estar activa, no debe está en background y está escuchando lo que con esta frecuencia a los comerciales, a los estímulos comerciales de audio que estamos expuestos como personas y como panelistas. Anali nos pregunta sobre si hay diferencias en términos de género, edad y nivel socioeconómico respecto a declarado y encuestado. Ok. Bueno, aquí obviamente el estudio al final es un estudio casi, lo que estamos testeando es la memoria. Es un estudio donde intentamos cómo de fiel es la memoria, el recuerdo que todos tenemos respecto a lo que observamos que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo o no recuerdo aquello que he hecho, ¿no? Ese es básicamente el objeto del estudio, ¿no? El objetivo de este estudio. Entonces, ¿hay diferencias respecto a género, edad y niveles socioeconómicos? Bueno, me atrevería a decir que en general las diferencias de memoria dependen más son iguales y tienen más que ver cómo somos a nivel de como seres humanos. Pero después, obviamente, quizás por la edad, ¿no? Es decir, a lo mejor los tramos de edad mayores, pues esa memoria pues no es tan fiel como quizás en otros tramos de edad pues podría ser más fiel esa edad. En fin, los datos de los estudios los disponemos, son públicos, de todos estos estudios que hacemos, un poco de divulgación, están publicados también por ESOMAR algunos de ellos y podemos hacerles llegar a través de Pablo, si quieres, pues el paper con todos los detalles metodológicos de estos estudios. ¿Okay? Sí, por supuesto, cuenta con ello. Después tenemos a María, que nos pregunta si la investigación se centra en B2C o B2B. Bueno, los paneles son de consumidores, son B2C, ¿no? Nosotros son paneles que nosotros definimos como paneles de consumidores. ¿Qué ocurre? Que yo, por ejemplo, en RigFit, pues soy un consumidor y bebo Coca-Cola y bebo agua con gas y se puede hacer estudios en RIG sobre consumidor, pero en RIG también es un profesional. Enrique también es un profesional que trabaja en una empresa, que tiene un poder de decisión en una empresa. Entonces, nosotros todo eso lo recogemos a través del profiling que decía Uriol. Entonces, sabemos también el perfil profesional de nuestros paneles de B2C. De manera que esa es la manera como la abordamos los estudios que encuestamos como profesionales y no como consumidores, como profesionales que tienen un poder de decisión en una empresa. Entonces, tenemos toda esta segmentación que nos permite hacer también este tipo de estudios. Es decir, en resumen, los paneles son B2C, pero podemos hacer también ciertos estudios de B2B. Juan Suárez nos pregunta cómo se corrige o evita la mala información, dado que el tipo de encuestas tiene muchas preguntas. Bueno, es decir, todo el tema de calidad de las encuestas, ¿no? de los cuestionarios. Aquí hay todos unos criterios de calidad que nosotros utilizamos para eliminar respuestas que no cumplen estos requisitos. Por ejemplo, típicamente, el tiempo de respuesta. Si nosotros tenemos un cuestionario que sabemos que son 20-25 minutos y una persona es un outlier o hay una parte de esta muestra que normalmente es alrededor de un 1%, una cosa así, pues puede ser outlier en el sentido de que han respondido, por ejemplo, en 10 minutos cuando sabemos a ciencia cierta que el cuestionario requiere para leer las preguntas y para responder pensando las preguntas como mínimo 25 minutos, pues esas respuestas quedan descartadas y no pasan al fichero del cliente. Así, este es un ejemplo del conjunto de medidas que tenemos para evitar todo eso. Otra vez, al tener panelistas, pues nos permite hacer estos controles no solo en una encuesta, sino a través de muchas encuestas que nos están respondiendo y ver su comportamiento y hacer un sistema tipo tarjetas, ¿no? Como en el fútbol. Entonces, de manera que vamos identificando aquellas personas que tienen tarjetas amarillas y después pasan a un estado de congelación y ya no participan más en nuestras encuestas. Gastón nos pregunta sobre qué segmentación o clustering de perfiles de comportamientos con algún algoritmo matemático. Bueno, esto entiendo que se hace referencia al behavioral o cómo hacemos grupos o segmentaciones, entiendo que puede ser tanto en las encuestas como en los datos observados o behavioral, ¿no? De comportamiento.
Bueno, aquí básicamente NetQuest, bueno, en España se dice, hay un refrán que dice, cada maestrillo tiene su librillo. ¿Y qué significa? Pues que cada profesor explica la materia a su manera, ¿no? Entonces, nosotros, nuestra política en este sentido es dejar al investigador de mercados, ya sea que está en una agencia o está en un cliente final, pues que realice la segmentación como prefiera. Es decir, nosotros tenemos algunos criterios para segmentar, pero la segmentación, o podemos ofrecer los datos brutos para que cada cliente y cada agencia haga la segmentación con los criterios que estén oportunos en cada caso. ¿Ok? Entonces, sí, complementando un poco lo que dice Enric, en realidad podríamos aplicar nosotros esta segmentación, por ejemplo, el Camins que comenta Gastón, pero siempre sería acompañando al investigador. Es decir, nosotros podemos dar recomendaciones sobre nuestro expertise, pero nosotros no somos investigadores ni especialistas en clusterizaciones. Sí que podemos hacer análisis multivariantes para el cliente, guiados siempre por él, pero nunca de iniciativa propia. Claro, es decir, si el cliente está interesado, pues... Pero aquí otra vez, es decir, al final la decisión es del cliente y cómo quiere segmentar, pues no es del cliente, ¿no? Entonces, Julio nos pregunta sobre si pueden beber la tecnología de medición pasiva de audio matching en la app de mi empresa. Y la respuesta es que sí, que nos envíe sus datos de contacto y le explicaremos cómo podemos hacer esto, pero sí, es posible integrar esta tecnología de audio matching en la app de una empresa. Hugo nos pregunta, excelente webinar, gracias a ti, Hugo, por asistir. La privacidad y el GDPR y confianza en el uso de almacenamiento de datos personales sigue siendo un tema central. ¿Tienen buenas prácticas? Bueno, sí. Tenemos, todas las políticas que hacemos respecto al GDPR, pues bueno, están también públicas. Tenemos, como sabéis, como empresa, entiendo que parte de la audiencia es en Latinoamérica y bueno, pues como empresa europea con sede en Barcelona, pues estamos aplicando toda esta normativa con cosas específicas y en particular para el tratamiento de datos personales en el contexto de investigación de mercados. Podemos compartir con Hugo, si quieres, pues todas aquellas cosas que estamos haciendo para enfrentar este tema ya en privado. Y Luis, el enfoque ha sido muy probable al ámbito empresarial o corporativo. ¿Cuál sería la aplicación práctica en el sector público, por ejemplo? Bueno, en el sector público, pues la verdad es que es muy parecido. Es decir, recientemente hicimos todo el estudio, como sabéis, España ha sido uno de los países más afectados por el COVID y hemos trabajado para el Ministerio de Salud y de Educación aquí en España con diversos estudios para entender también pues, aspectos de salud pública, aspectos de cómo hacer la desescalada del confinamiento en el país. Es decir, que la verdad es que todo lo que hemos explicado, que sí es verdad que está centrado un poco en el mundo empresarial, pues, pero todo también aplica al mundo público y estudios más si quieren, de sociológicos o de opinión pública. Trabajamos muy a menudo con universidades. Hemos hecho estudios también de movilidad para ayuntamientos, o sea que sí que hay aplicación para el sector público. Y dos ejemplos son estos, estudios, por ejemplo, de opinión política o electorales. Hemos hecho bastantes y sobre todo para universidades. Estudios de experimentos sociológicos o de comportamiento sociológico para universidades o estudios de movilidad para algún ayuntamiento, pues para ver por dónde era más adecuado que pasaran el transporte público y qué volúmenes de transporte público, qué volumen de carga tenían que facilitar en cada punto de la ciudad. Así que al final es información. Muy bien, pues creo que hay más preguntas, pero creo que ya son gracias, nos dan las gracias y yo creo que ya eso es todo.
Muy bien. Bueno, pues Enrique, Oriol, muchísimas gracias por compartir todas estas cosas tan interesantes con todos nosotros. Hemos tenido ahí un montón de personas conectadas. En cualquiera de los casos, bueno, pues como decíamos, estaremos compartiendo la grabación. Si hay documentación adicional, pues por ejemplo lo que estamos comentando, pues lo podemos también postear ahí junto al vídeo que estaremos compartiendo en 24 horas. Y bueno, pues cualquier cosa que queráis o tengáis interés, pues no dudéis en poneros en contacto con nosotros, con cualquiera de los tres, pues estaremos encantados de poder atenderos. Muy bien, gracias. Gracias a Gracias a todos. vosotros. Bueno, un abrazo muy Carlos, y fuerte a a los todos. asistentes. Que estéis muy Un abrazo. bien. Gracias. Chao. Chao.